cógetelo tú en la mano y ya está. Sí, mejor te voy a hacer Coja mucho el audio ahí abajo apoyado. Bueno, lo queráis. ¿Ya lo han dado? Bien, pues buenas noches a todos los presentes, en esta acogedora velada, donde la afición de Linares vuelve a remontar sus vuelos a lo más alto de la memoria, a uno de los más grandes toreros que ha dado la historia, nada más y nada menos que al cuarto califa del toreo, don Manuel Rodríguez Manolete. Es para mí un grandioso honor estar aquí en la sede de otro de los grandes toreros que ha dado Linares, el maestro Curro Díaz. Sí, porque lo que puede ser normal para cualquier periodista taurino, en mi caso, un modesto aficionado, que precisamente Linares ha sido quien le ha dado gran parte de su sabiduría taurina. Es algo que jamás pude imaginarme. Si estar aquí entre todos ustedes esta noche es un privilegio, como he apuntado anteriormente, presentar a uno de los mejores y sabios aficionados que tiene la ciudad es todo un honor que me honra y siempre tendré presente. Y ya sin más, como en todo festejo taurino de postín, como el que nos ocupa esta noche, presentaré a su ilustre invitado, Francisco Jiménez Navarro. El amigo Paco ve luz por primera vez en la ciudad de Las Minas en el año 1956. Estudia formación profesional, oficialía, en la Escuela Profesional de la Sagrada Familia de Linares, la SAFA. Lo hace en la especialidad de delineante industrial. A continuación, pasaría a la Escuela Oficial de Maestría Industrial, también en Linares, completando estudios en topografía y construcción, dentro de dicha especialidad técnica, de maestro industrial, delineante. Ejerce tal profesión en la extinta Santana, hoy ya jubilado. Gran apasionado y aficionado al mundo del toro de lidia, en su adolescencia y juventud visitó capeas y ganaderías, haciendo de tapia, y a que su afición era tal que soñaba con ser torero. Comenta que tienen mucha suerte los chavales con existir hoy las escuelas taurinas, algo que antes pues era impensable. Pero nuestro invitado hoy se dio cuenta de que el binomio valor y quietud no lo reunía y desistió, después de intentarlo y ponerse en ocasiones delante de bravas becerras. Desde hace tiempo está vinculado con peñas taurinas no solo de su ciudad natal, sino con otras del exterior. Colabora en portales taurinos nacionales y también en ocasiones en programas de radio y bien TV Televisión, siempre desde el punto de vista de aficionado y turista. Amante del toro bravo en plenitud, un romántico de la raza de lidia y por supuesto del buen toreo cuando se realiza con verdad, pureza, sentimiento, quietud y valor. ¿Has dicho algo, maestro? Cuenta con la publicación de dos interesantes libros en su haber: El toro de lidia, lo que debemos saber para ser buen aficionado, y 150 aniversario del Coso de Santa Margarita. Bien, pues ya sin más preámbulos, escuchemos a nuestro invitado de hoy, Paco Jiménez, en su conferencia titulada Manolete, leyenda viva para la afición. Muchas gracias a todos y vamos a disfrutar de esta noche de verano a cargo del amigo Paco Jiménez. Bueno, pues tenemos aquí al amigo Pepe Campos, que antes de dar comienzo el maestro pues quiere dedicarle unas palabras. Y bueno, pues aquí tiene usted el micro. Yo se lo pongo. Buenas tardes, señoras y señores. ¿Se quiere caminar? En primer lugar, quiero darle las gracias a la dirección de la Peña de Curro Díaz, a su presidente, por autorizarle que yo esté aquí esta tarde, al amigo Paco y a todos ustedes, los peñistas y los componentes de nuestra dirección. Porque yo soy aficionado a la poesía
Yo siempre que firmo algo, firmo como aprendiz de poeta. Yo no soy poeta, pero llevo muchos años haciendo música y tengo cositas para el toro también. Y en ocasiones, bueno, he tenido... Me vino a la cabeza de hacerle a tu hijo precisamente un pequeño poema y voy a recitar. Quisiera que este mi humilde poema fuese un reconocimiento a nuestro querido torero Curro Díaz, en su 25 aniversario de Alternativa, como matador de toros, por realizar con temple los distintos tercios del reglamento taurino. Mis versos se expresan así. Título: Mi poema al torero. Curro Díaz, torero de Linares, tu capote y tu muleta tienen don. Eres porte nacido en bellos lares, gloria pura del arte confesional. Tu raíz es la base de tu cuna, tu sapiencia es tu riña con el toro, tu laurel es tu paz y fiel fortuna, los sueños triunfantes con dolor. Cuando suenan clarines de chiquero, tu capote lancea sentimientos. Son donaires de sueños mensajeros que pregonan amores a los vientos. Cuánta gracia derrocha tu figura. Cuando tocan a varas los clarines, tu capa lleva el toro con dulzura para que fiera y jaco ericen crines. Tu muleta es bandera del torero, tu muñeca es el temple entre el hombre y toro. Es la esencia compás del fiel trofeo en majeza que viste gran ego. La faena termina con la suerte de unos tiempos que marcan bien matar. La estocada de Curro siempre muerte, porque nació sabiendo estoquear. Sus triunfos son sueños conseguidos con esfuerzo, valor y vocación. Sus dones del saber son bien sabidos por saber que le quiere la afición. El torero que nace lleva dentro el veneno del toro en su semblante. Es un sueño e ilusión que busca el centro de un sentir especial de fe triunfante. Curro Díaz, torero de Linares, tu capote y muleta creación, eres gracia nacida en bellos lares, matador de arte puro con razón. Con el más sincero afecto y admiración a Curro Díaz, figura del torero, de este aprendiz de poeta servidor. Muchas gracias. Señoras, señores, miembros del Círculo Taurino de Curro Díaz, amigos, aficionados todos, profesionales taurinos, presidente del Coso de Santa Margarita, señor Juan Prada, buenas noches a todos. Ante todo, muchas gracias por su asistencia. Agradecer, como no, al Círculo Taurino de Curro Díaz, en la figura de su presidente Juan López, que me haya brindado la oportunidad de encontrarme hoy aquí, ante todos ustedes, para recordar y hablar de Manolete en el 75 aniversario de su muerte en Linares, mi pueblo. No puedo imaginar lo que sienten los toreros en ese patio de cuadrilla cuando, una vez liado el capote, sabe que no hay marcha atrás. Allí el miedo se palpa, se olfatea, y una sensación lejana, con todos mis respetos, es la que puedo tener yo aquí esta noche. Miedo de no estar a la altura, miedo a no saber lo que digo y miedo de no saber lidiar el coro de la palabra. Soy aficionado taurino y no me avergüenzo de ello. Al revés, estoy orgulloso. Y más en estos tiempos en los que hay mucha gente que quiere prohibir todo aquello que no le gusta.
Pero vayamos al toro, como suele decirse. Hablar de Linares y toro es hablar de Manolete, de su figura, de su trayectoria, de su pundonor, de su personalidad y con ello de su trágica muerte que lo convirtió en uno de los mitos de una España quebrantada por una cruel guerra. Hay fechas que por mucho que pasen son de obligada reflexión para recordar lo que significan. Este año 2022 se cumplen 75 años de la fatídica tarde en la que Hilero, un toro de Miura, le arrancó la vida a Manuel Rodríguez Sánchez Manolete. Pues Manolete aún suena a mito, a leyenda y a modelo social. Manolete fue un icono de la España de la posguerra, el más completo reflejo de una época negra necesitada de él. Fue un referente esencial de la historia de este país. Manuel Rodríguez Manolete es, por encima de todo, un gran enigma. El hombre, el torero y el personaje público están cargados de misterio. Y los tres, trascienden del ruedo para erigirse en un sello que destila sobriedad, estoicismo, compromiso y magnetismo. Manolete fue un auténtico ídolo de masa que a su paso detenía la circulación y el tiempo. Desprendía glamour de artista. Fue el torero más grande de su época, un reclamo publicitario y el mejor embajador que pudo tener España. Decía Julio Cortázar, el escritor argentino-francés, las palabras no alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma. Para decir ese sentimiento hay que pedirle a los dioses que dominen en esos momentos culpables. Y más aún cuando las lágrimas y el sentimiento se reúnen en el recuerdo de aquella acogida que Hilero, un toro negro entrepelado de Miura, infligió al diestro en la plaza de toros de Linares aquella tarde del 28 de agosto, día grande de la Real Feria y Fiesta de San Agustín de 1947. Y es que cuando el toreo se hace luminoso, no es necesario que las preguntas tengan respuesta, ya que la mitología es la que contesta para decir con exactitud que la grata música se parece a un natural ligado con el repecho en el espacio inverosímil que exige la quietud y el temple. Para recordarnos también que solo la elegía lorquiana o los poemas de Gerardo Diego al universal torero pueden convertir la memoria en eterno adiós. Aunque quizá, para ser más consecuentes con el silogismo de la verdad, aquella que siempre hay que buscar en el periodismo, hay que privilegiar como documento excepcional la fotografía que nos dejó Francisco Cano Ledesma, Canito, aquel día trágico en Linares. Manolete versificó el arte de torear, puesto que fue elegido por los dioses para ello. El toreo está tan lleno de Manolete como el cielo y la tierra de la voluntad de Dios. Escribió en su día el gran crítico taurino Clarito, en un fragmento que vuelve puntual hoy. De aquel concepto, más que de ningún otro, surgían los pases al natural, eternos, como la sublimidad de la Gioconda, como el misterio del Greco, como un soneto de Quevedo, como el pincel de Velázquez, como un beso de Ava Gardner, como la sonrisa de Marilyn Monroe. Un toreo espiritual, hondo, senequista, puro, místico, que incluso tenía algo de Mozart. El cartel del 28 de agosto, enmarcado entre el duelo y la leyenda, lo componían Rafael Vega de los Reyes, gitanillo de Triana, Manuel Rodríguez Sánchez Manolete y Luis Miguel Rodríguez. Los toros fueron de la ganadería legendaria de don Eduardo Miura,
lleno en los tendidos, y 10.000 personas que nunca pensaron que al ejecutar la suerte suprema, marcando los tiempos con la emotividad y valentía de un héroe griego, el monstruo, Manolete, sufriría una terrible cogida en el triángulo del Calfa que desgarraría venas y arterias. Voces, gritos y desesperación mientras llevaban al diestro a la enfermería. Ahora sí, hay que recitar una vez más los versos encadenados de Gerardo Diego. Cuando el 75 aniversario de su muerte se acerca, el verso se hace pausa en su historia universal. Adiós a Manolete. Y te vas recto, como el río a la mar de muerte, pues a la mar es fácil. No como el agua dulce que duda y vuelve atrás, antes del trago amargo de efervescencia y sal, sino como la bala que ciega y recta va al blanco que la hechiza con pupila real. Tú, bala de ti mismo, vas a la muerte imán, proyectil, línea, héroe, alma sin paso atrás. La balanza equilibra, la suerte y la muerte igual. Islero a Manuel reta, Manuel a su isla va. Rodeados de sombra, de espesa inmensidad, solo allá en su isla se entrecruza en paz. Hectasílabos, sentimientos que se tornaban en sollozos ya inmortales en la tierra, en homenaje al recuerdo de un torero, que fue, entre los claros nombres, el más grande en su diálogo con la vida y la muerte. Lo posible y lo imposible, cuando hasta el alba se estremece. Don Luis, no veo. Don Luis, no veo. José Flores Camará, su apoderado, le cerró los ojos. El antiguo reloj a péndulo en el mueble de roble oscuro marcaban las 5 y 7 minutos del día 29 de agosto de 1947. Pero hagamos hincapié en la trascendencia del personaje dentro y fuera de la plaza. Manolete, fuera de la plaza, se convierte en vida en un personaje cosmopolita, una referencia de la moda con sus chaquetas cruzadas, sus gafas de sol, sus zapatos blancos y negros, etcétera, etcétera. Es un hombre moderno y libre en la España de la dictadura franquista. Y cuando viaja a México, por segunda vez, lo hace acompañado de su novia, Lupe Sino, y los propios medios de comunicación no saben cómo explicar que se van juntos sin estar casados. Y se especula y se dice que se van de viaje de novio después de haberse casado en secreto. Manolete es un personaje tan libre, que no tiene inconveniente alguno en hacer algo que está muy mal visto en aquellos años. Su muerte en Linares lo convierte en un mito taurino, social y literario. La figura de Manolete ha traspasado la frontera de lo estrictamente taurino. Su magnética personalidad, su gloriosa trayectoria en los ruedos y su dramática muerte en Linares le convirtieron en un mito, y así sigue en la memoria colectiva de todos los aficionados. Manolete es el torero sobre el que más libros se han escrito, cerca de 300, que yo haya controlado, aparte de numerosos artículos y una serie de películas también filmadas. Pero hablemos de Manolete dentro de la plaza. Como torero fue el precursor de muchas de las formas técnicas y estéticas que predominarían en la tauromaquia contemporánea. Manolete fue un gran muletero y el mejor estoqueador, sobre todo en lo que a estilo se refiere, entre los grandes toreros artistas de los últimos tiempos.
Su arte es elegante y clásico en el sentido estético de la palabra. Fue un clásico esencial porque en su toreo hizo de la elegancia una necesidad. Su estilo fue de un equilibrio absoluto entre sus deslumbrantes posibilidades plásticas y sus conocimientos técnicos, consiguiendo una madurez total e insuperable. Si ya José Víctor Gallo llegó a ejecutar a la perfección todo el estilo antiguo de torear e inició el moderno junto a Juan Belmonte y Manuel Jiménez Chicuelo, Manolete toreó perfectamente e impecablemente al modo moderno y además lo consolidó. Su estilo perdurará porque era algo que estaba muy por encima de su personalidad. Su mérito fue crear un estilo y ejecutarlo de una manera despersonalizada, sin apoyarse en la fácil sugestión de su persona y de su gesto. Ejecutaba mejor que nadie todo lo que él había inventado. No solo porque él lo había inventado él, sino porque lo ejecutaba con las premisas que había impuesto sin falsearse a sí mismo. Manolete, como Belmonte, trajo al arte de los toros lo estético, su impresionante transfiguración a la hora de ejecutar y en lo técnico un avance en el terreno de ejecución. Manolete, que no era robusto como Pedro Romero, ni guapo como Alberto, ni apuesto como Lagartijo, acertaba en lo más arriesgado de su toreo y gracias a su valor digno y sereno mantenía solemnemente la figura envuelta en una aureola de exclusiva majestad. Sobre su concepto taurino, Manolete incorpora a la herencia belmontina los elegantes cambios de Antonio Márquez, las verónicas peculiares e interminables del Gitanillo de Triana y el célebre pase y eficacia de Domingo Ortega cuando ejecuta el célebre pase por bajo, suavemente con la derecha, que rompe al toro, aunque no tenga la pinta de ser un muletazo de castigo. Manolete lleva a su última consecuencia todo aquel legado. Hay que afirmar que impuso la unidad óptica del espectáculo. Es decir, Manolete establece definitivamente la estructura, el planteamiento, el nudo y el desenlace de la faena de toreo. Pisa terreno muy cercano al toro y destaca por su quietud, lo que no era una virtud entre los toreros de su generación. Y fue Córdoba, la ciudad que vio nacer al filósofo Lucio Anneo Séneca, al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, donde nacieron Rafael Molina Lagartijo y Rafael Guerra Guerrita, el torero más completo del siglo XIX. La ciudad andaluza de la Mezquita y el Cristo de los Faroles también fue la que vio nacer el 4 de julio de 1917 en la calle Conde de Torres Cabrera, número 2, a Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, hijo del matador de toros Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, apodado con el sobrenombre de Sagañán. Es hijo de doña Angustia Sánchez Martínez, viuda del también matador de toros Rafael Molina Lagartijo Chico. Pura coincidencia, padre y padrastro de Manolete fueron matadores de toros. Fue también nieto y banderillero y sobrino nieto del famoso José Rodríguez y Rodríguez Pepete, a quien mató un toro de Miura llamado Jocinero el 20 de abril de 1862 en la vieja plaza de Madrid, que se encontraba junto a la puerta de Alcalá. Su abuelo fue hermano de Pepete y también usó el alias de Manolete, pero no pasó de discreto banderillero. Pariente suyo era también Rafael Sánchez Bebé, que ocupó puesto destacado en la cuadrilla de Lagartijo, Francuelo y Guerrita. Su padrastro
Rafael Molina Martínez, Lagartijo Chico, sobrino del primer califa del toreo, fue, como he dicho anteriormente, matador de toros, y según afirman los que le vieron, si hubiera tenido más fortaleza física, hubiese sido figura del toreo. Era hijo del sobresaliente banderillero Juan Molina. Pues con estas ascendencias familiares, ¿qué sería ese niño flacucho, de nariz muy pronunciada, de ojos tristes y grandes? Todos lo sabemos, tenía que ser y fue torero. En sus primeros años estudió en el Colegio de los Salesianos, siendo un estudiante aplicado, sin ser de los mejores y con natural predisposición a la obediencia. Rasgo típico suyo fue el de practicar silencios profundos, ya que era muy introvertido. Cuando salía de clase se iba al cordobés Campo de la Merced, punto de cita y encuentro de los aficionados, escenario donde jugar al toro los chavales y sobre todo paseo diario y obligado de Lagartijo, Elguero y Machaquito, cuando ya se habían retirado. Escuela taurina al aire libre, en la que se aprendían a dar los pases por bajo o por alto, los lances de frente o de costado, los derechazos o los naturales y sobre todo las fabulosas estocadas. Allí, a muy corta edad, 11 años, Manuel Rodríguez comienza su andadura de aficionado, con las mismas ilusiones de su amigo, entre los que se encontraba su primo Manuel Rodríguez, Palito, hijo de Bebé Chico, Rafaelito Luque, Luis González, etcétera, etcétera. La finca de Lobatón y Córdoba la Vieja saben bien de las correrías de los muchachos en aquella época aspirantes a figuras del toreo. Y fue precisamente en esa finca, Córdoba la Vieja, en la que pactaba el ganado de don Florentino Sotomayor, donde el joven Manolete recibió su bautismo de sangre en un tentadero. Manolete, fiel a su tradición familiar, tenía que ser torero. Comenzó sus primeros pasos en las escuelas taurinas de la Venta de Vargas de Córdoba, de Montilla y de Bujalance. Y fue el domingo de Resurrección, un 16 de abril de 1931, con 14 años, cuando actuó en Cabra, alternando con su primo Palito y con Juanita Cruz, que luego llegaría a ser gran torero, en la línea de Herales de Gamero. Tuvo un breve paso por la Escuela Taurina de Montilla, incorporándose al año siguiente al espectáculo de los califas, actuando en la parte seria en las plazas de Barcelona, Málaga, Arles, Nimes, etcétera, etcétera. Su presentación, vestido de luces, fue en Córdoba en una novillada nocturna, celebrada el sábado 12 de agosto de 1933. Tenía Manolete 16 años. Alternó con Bienvenido Sánchez, niño de Palma del Río, con 2 novillos de Flores Albarrán, y con un novillo cada uno, Manolete y Antoñito Flores. Volvería a torear de nuevo en Córdoba el 1 de octubre, alternando con Agustín Díaz Michelin. En el año 1934 toreó tan solo 4 festejos sin picadores, 2 en Écija, 1 en Úbeda y el otro en Sabido. En el año 35 hace su aparición como novillero con caballo en la plaza de Tetuán de la Victoria el día 2 de mayo, acompañándole en su presentación en la vieja y desaparecida plaza madrileña los espadas mexicanos Liborio Ruiz, Silverio Pérez y el español Valerito Chico. Repitió su actuación en la misma plaza a los pocos días y recordar la anécdota que en esa novillada fue anunciado con el nombre de Ángel Rodríguez Manolete. En aquella ocasión, que fue el 5 de mayo, actuó de nuevo con Silverio Pérez y con Julio Chico. En 1936 ya torea varias novilladas en Andalucía, aun cuando su actividad hubo de cortarse por surgir la Guerra Civil Española. Manuel Rodríguez Sánchez cumple sus deberes de soldado
sirviendo en artillería en el frente establecido en Peñarroya, muy cerca de su Córdoba natal. Torea en 1938 6 novilladas en Córdoba y 5 en Sevilla. En la cuarta actuación en Sevilla, el 9 de octubre, y concretamente alternando con Pedro Luis Vázquez, la maestranza consagra a Manolete. A pesar de que Pedro Luis Vázquez era el torero de Sevilla. Todos coinciden que no hay nadie que torea natural como el de Córdoba. Vuelven a torear los dos varios días después, el día 12, y Manolete refrenda el triunfo. Una vez terminada la Guerra Civil, en 1939, torea en Sevilla el 14 y el 21 de mayo, superando a todos los novilleros que alternan con él. Por si fuera poco, antes de completarle la alternativa, lo prueban con los novillos de Vigo. Y a estos también le cortan las orejas. Hasta el 25 de junio, fecha de su despedida como novillero con caballo, había toreado 42 novillas. Como curiosidad, he de decir que la última, la del día 25 de junio, fue en el puerto de Santa María y fue a beneficio de la obra de reconstrucción del santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Cabeza. Aquella tarde cortó Manolete 3 orejas y un rabo en su despedida como novillero. Y llega el día de su doctorado. Plaza la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, domingo 2 de julio de 1939, como padrino Manuel Jiménez Chicuelo y testigo Rafael Vega de los Reyes y Danilo de Diana. Los toros pertenecían a la ganadería de don Clemente de Asada. Memorable corrida. Nunca se vio a Manuel Jiménez Chicuelo más inspirado en su Sevilla. El testigo gitanillo de Triana se desmontó en el quinto que salió de bandera y con el capote recordó a su hermano Curro Puya. Pero fue después de la cesión de Prat de manos de Chicuelo cuando llegó la faena de Manolete al toro de nombre Mirador, número 6, que fue rebautizado en la mañana de esa misma, la mañana de la corrida, ya que su nombre oficial era comunista. En verdad, en aquellos tiempos no era muy agradable el nombre oficial del toro en cuestión. Manolete brindó al público vestido de heliotropo y oro. Heliotropo y oro es un malva, un lila muy clarito. Es que suelo decir heliotropo y oro porque no me gustan, nunca me ha gustado decir ese torero va vestido de lila y oro. No, simplemente por eso. Realizó Manolete a su toro de alternativa una faena completa, de toreo de calidad, acoplado con el toro al natural y elegante. La voz, que fue aprobada por los testigos, en la que desde el toreo al natural hasta el adorno final estuvo porfiado y artista. Para broche de la faena, una gran estocada en la aguja del toro y las dos orejas giraron en su mano. Es a partir de entonces cuando solo le falta a Manolete la conquista de Madrid. Y esta llega a los 3 meses y pico, justo el 12 de octubre de ese mismo año. No cabe más novedad ni más lujo en el cartel. Se comparte la lidia ecuestre con la de a pie, que resultará extraordinaria. Juan Belmonte, rejoneador. Marcial Galán, Juanito Belmonte y Manolete, estos dos últimos confirmando alternativas. Los toros salmantinos de Antonio Pérez, que era la divisa en boga. Y esto decía nuestro paisano natural de Villanueva del Arzobispo, Ricardo García Caíto, el que bautizara a Manolete años después en la feria de Alicante con el sobrenombre del monstruo respecto a esa dicha corrida. Siguiendo el turno que guardaron los toreros ayer, tratemos de Manolete, para quien, a pesar del despilfarro de adjetivos, aguardamos aún unos cuantos de los mejores.
otra sorpresa formidable. Manuel Rodríguez, natural de Córdoba la Sultana, hijo de aquel Manolete que de otros tiempos trae un temple, una lentitud y una suavidad en el manejo de la tela que causa asombro. Cabe torear con más sosiego y figura que el nuevo artista cordobés. Sigo maravillado y ya han pasado algunas horas desde que Manuel Rodríguez, entre dos luces, bordó en el gran bastidor del Recondés los pases de Murero perfectísimos, cadenciosos, finos, correctos, primorosos, etc. El público estaba de pie, con la boca abierta. Nos habían hablado de un Manolete matador de toros que cruzaba limpiamente y calaba los atados por las agujas. ¿Qué musas inspiraron ayer a ese mago del toreo? Pero hemos de lado a las musas. Esa labor no se improvisa. Puede ser lo de ayer algo único. No obstante, quien firma eso tiene el pulso firme y sereno. Es sencillamente un calígrafo de la tauromaquia. Su trabajo fue de adorno, afiligrado, churrigueresco y del barroco más sutil. Y en el segundo, su faena rebosó de austeridad y eficacia para todos los gustos. Con el capotillo lleva al toro a paso lento, lances de plano suave, meritísimo y de singular belleza. Pues, después de comentar brevemente sobre los comienzos, alternativa y confirmación de Manolete, acontecimientos que considero importantes, podría hablar de su triunfo de una forma cronológica en plazas de España e incluso de sus actuaciones en América. Pero sencillamente considero que esto está reflejado en muchos de los libros que hay sobre Manolete. Vean, si no, el cuarto tomo del Cosío, por la página 684 y siguientes, y verán todos los datos cronológicos a lo largo del año de Matador de Toros. Es por lo que creo que hablar de la importancia de Manolete en el toreo y sobre todo de su contribución al toreo actual merece más interés. Veamos pues. A 75 años de distancia, analicemos cómo era el toreo de Manuel Rodríguez Manolete. He de decir, en primer lugar, que cuantitativamente era muy corto, la Verónica y la media Verónica, con el capote, aunque algunas veces toreó por Chicorina y se recuerdan quites en Sevilla y en Madrid por Gaonera. Pero eso era muy específico y no formaba parte de su tauromaquia. En esencia, como he dicho antes, dos lances, la Verónica y la media Verónica. Con el capote era estático, aunque templaba mucho, sobre todo en la media Verónica, que la ejecutaba con las manos muy bajas. Creo que son pocos los toreros de su época a los que he visto dar mejor. Se habla de la media Verónica de Juan Belmonte, en la que cargaba mucho la suerte y la remataba muy atrás. Hoy, Morante de la Puebla también la ejecuta así, pero considero que ambos, el arte de esa media Verónica es distinto al arte que le imprimía Manolete. ¿Por qué era estático Manolete? Siguiendo los criterios que introdujo Juan Belmonte, el palmo de Triana, de que el toreo de piernas lo sustituye por el toreo de brazos, ese estarse quieto, Manolete lo toma al pie de la letra y no se mueve ni antes ni durante el lance. Entendió y puso en práctica que en la plaza el que tiene que moverse es el toro y que la obligación del torero es aguantarlo, quedarse quieto. También, siguiendo la pequeña revolución de los gitanos, de Curro Cuya y de Joaquín Rodríguez Cagancho, daba los lances con las manos muy bajas. Indudablemente no era variado por la capa, pero les podía a los toros en
en el primer tercio, porque lo lidiaba muy bien desde su salida. Hacía con solemnidad el toreo de capa, su majestuosidad y su quietud era lo que impresionaba al público. Con la muleta, el ayudado por alto, el pase natural como pase fundamental de su faena, el derechazo, el estatuario y la mano recta. Toreo cuantitativamente pobre, pero con mucha clase y profundismo, como veremos más adelante. Con la espada resultaba un estoqueador formidable, especialmente por la forma en que se entregaba a la hora de matar. Mataba muy despacio, muy despacio. Creo que de todos los toreros de aquella época que he visto matar bien, solamente Joaquín Rodríguez Cagancho lo hiciera a esa velocidad. En general, Manolete se perfilaba muy en corto y al pitón contrario, arrancaba lento y se entregaba, aunque citaba con la mano izquierda muy baja, como era su toreo. Tenía el defecto de irla subiendo y en el momento de hacer la cruz ya le traía entre el tórax y el abdomen. Puede, y es opinión mía muy particular, que esa fuese la causa de su perdida mental en Linares. Veamos ahora la evolución de Manolete. En sus primeros años de novillero, es decir, desde 1934 a 1937, Manolete es muy vulgar. Otros picaban casi todos los toros y solo se distinguía por ser notable estoqueador. De 1937 a 1939 es aún el torero codillero de su comienzo, pero ya se le empieza a notar, además de su aguante, una gran personalidad. De 1939 a 1943, este es el periodo más interesante, no el mejor, pero sí el más profundo, en el que su estilo se modifica constantemente, reduce su repertorio, su técnica y su estilo asciende rápidamente hacia lo perfecto. En los primeros años, Manolete hacía uso de un repertorio bastante extenso, pero fue eliminando los lances o pases que no encajaban con su temperamento, con su estilo, con su forma de concebir y entender el toro. De 1943 a 1947 es la época de plenitud. Manolete es dueño del estilo más logrado en la historia del torero. Sus lances, sus puletazos, incluso los más pequeños detalles son perfectos. Estéticamente es imposible torear mejor. El equilibrio entre el fondo y la forma es perfecto y su toreo es muy personal. Los pases y los lances fundamentales los daba con una gran pureza. De hecho, cuando va a México y a su última etapa, el estilo de Manolete está ya en un punto que parece de imposible superación. Su toreo adquiere una elegancia y una majestuosidad única. Es decir, que incluso en México mejora, pues torea con más técnica. Decían en España entonces que se agitanó. Yo lo que creo personalmente es que Manolete se mexicanizó, es decir, que toreó con más lentitud, con más temple, indiscutiblemente porque entendió mejor al toro y al pueblo mexicano. Cierto es a tener en cuenta que el toro mexicano tiene una embestida menos furiosa que el de aquí y que el público de México se entusiasma más con el temple que con la eficacia y el dominio. Manolete se dio cuenta de ello y por eso llegó a torear más despacio, con más lentitud. Allá toreaba con el temple a la española y aquí con la embestida pastueña del toro y por nuestra forma de sentir el toreo con el temple a la mexicana. Creo que lo mismo le sucedió en su época a Paco Camino, a Pedro Gutiérrez Moya, niño de la Capea, a José María Manzanares padre y últimamente a José Tomás. Pero ¿qué aportó Manolete al toreo?
es necesario que estudiemos el momento en que se desarrolló Manolete. Manolete empieza su carrera en medio de la Guerra Civil Española. Eso hay que hacerlo notar. Las figuras de esa época daban muestra de alarmante decadencia. Los toreros que estaban en el candelero eran Marcial de Aranda, Vicente Barrera, Domingo Ortega, Pepe Bienvenida, Nicanor Villalta, Agancho, Chicuelo, etcétera, etcétera. Todos, taurinamente anteriores a 1936. Con ello, el toreo español estaba viviendo la última época de la soberana elección de Juan Belmonte. Unos cuantos toreros, sin la vitalidad de su momento de plenitud, eran insuficientes para atraer la mirada de los nuevos aficionados. En realidad, no interesaba casi ninguno, con la salvedad de Domingo Ortega. Manolete llega en el momento justo y preciso, además, sin que nadie le ayudase. En España quisieron ponerle en competencia con Pepe Luis Vázquez y en 1944 con Carlos Arruza. Y en ninguno de los dos casos hubo verdadera contienda, ya que eran toreros totalmente distintos. En el primero, porque aunque Pepe Luis tenía mucho arte, muchísimo arte, tenía menos valor. No era diestro de pelea. Célebre es aquella frase de Manolete cuando en cierta ocasión dijo: si este quisiera, dirigiéndose y refiriéndose a Pepe Luis, estábamos todos en los albañiles. En el caso de Arruza, porque además de ser amigo, el toreo deportivo de este y su brillante segundo tercio no admitían comparación con el toreo sobrio del de Córdoba, y que este, a su vez, no lo atrevía. Sí hay que decir que la elección técnica de Juan Belmonte seguía vigente y a Manolete se le plantea una elección: ser un continuador, un eslabón más en la historia del toreo de Juan Belmonte, o por el contrario, iniciar una nueva etapa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Debemos prestar atención al estudio de la faena realizada a casi todos los toros, y esta es la revolución de Manolete. Antes de él, la técnica taurina era la adaptación del torero al toro, es decir, el torero procuraba ver las condiciones del toro, sus defectos, sus cualidades, sus carencias, etc. Y lo trataba de lidiar, lo corregía, lo toreaba con arreglo a sus condiciones. Pues bien, Manolete hizo todo lo contrario, y en eso creo que existió su revolución. Sí, hizo todo lo contrario. Hizo que su faena, su única faena, se adaptara a todos los toros. Es decir, creó una faena tipo que llegó a aplicarla al 90% de los toros. Si antes el torero se esforzaba en ser distinto en cada toro, Manolete logró ser el mismo ante todos ellos. Trataré de explicar cómo lo logró. Había dicho tiempo atrás Juan Belmonte: saldrá un torero que toree bien el 90% de los toros, uno que tenga el valor para pisarle a todos los toros sus terrenos. Y eso fue lo primero que hizo Manolete: pisarle los terrenos. El estatismo, el aguantar hasta el extremo, el permanecer inmóvil, el que solo se moviera el engaño, el estar plantado en la arena como si fuera un árbol. También el ejecutar el toreo de perfil, es decir, sin cargar la suerte. Manolete citaba al toro completamente de lado y pocas veces, por no decir nunca, adelantaba la pierna de salida. Hacía el toreo natural, no el cambiado. ¿Me explico? Natural es todo pase en que la mano del cite es la del mismo lado por donde viene el toro. Si se cita con la izquierda, por el pitón izquierdo. Eso es toreo natural. Lo mismo que si se cita con la derecha, por el pitón derecho.
Cambiado o contrario, es todo pase en que la mano del cite es la del lado opuesto a aquel por el que viene el toro. El pase natural y el derechazo son de toreo natural. El trincherazo y el pase de pecho de toreo cambiado. Los lances y pases que practicaba el monstruo de Córdoba eran de toreo natural. Así lo sentía él y en eso era auténtico, y tanto lo era que muy pocas veces terminaba las tandas de naturales con el pase de pecho. No las terminaba como nosotros estamos acostumbrados a ver, con dicho pase cambiado, y es porque verdaderamente él no lo sentía. Frente al toro tardo, Manolete se colocaba muy cerca, frente al toro boyante, completamente perfilado y más lejos. En este sentido, puede admitirse que el cordobés se amorró a las condiciones del toro. Manolete se colocaba lo más cerca del toro, teniendo presente que esta cercanía tenía que ir condicionada por la casi seguridad de la belleza y perfección del pase. Manolete no sacrificó la medida y la belleza de un pase a la emoción que podía haber despertado la bárbara cercanía del toro. Es decir, siempre prefirió la perfección. Manolete aportó algo al toreo, una manera de obligar, o sea, de hacer arrancarse al toro que no viene. Y esto no solo porque se le acercó más, sino porque lo hizo por el camino recto. Es decir, planteó así la cuestión: si estoy centrado con el toro en el sitio justo, lo que tengo que hacer es ir reduciendo la distancia, pero nunca corregir la posición, porque si esta es la buena, cualquier otra que tome ha de ser necesariamente inexacta. Había dicho anteriormente que Manolete empieza su carrera en medio de la Guerra Civil Española y que cuando toma la alternativa, las figuras de esa época daban muestra de libertad. Bueno, pues en México sucedió todo lo contrario. También en ese momento, época de oro del toreo mexicano, había muchas figuras del toreo, pero de tanto torear juntos se estaban quedando dormidos. Había una especie de letargo en ellos y sí estaban en plenitud de facultades, pero en las últimas temporadas ya no exteriorizaban. Pero llega Manolete en plan de figura del toreo y todo despierta. Silverio Pérez, Luis Procuna, El Soldado, Solorzano, Armillita, Lorenzo, etcétera, etcétera. Manuel Rodríguez triunfó en España con figuras en decadencia y triunfó en México con figuras en plenitud, pero ayudó también a que nuestros toreros inmortalizaran grandes faenas a grandes toros. También me gustaría hablar de la herencia taurina de Manolete. ¿Cuál fue esta herencia? ¿Fue buena o mala? ¿Positiva o negativa? ¿Cuáles eran sus cualidades? Las cualidades de Manolete eran vergüenza profesional, honradez, estatismo, aguantar calidad esencial de su toreo, toreo perfecto, aunque corto, personalidad ilimitable, el pase natural como eje fundamental de su faena, pureza en la ejecución de sus lances o pases y someter a los toros a su faena. Pero ¿qué sucedió? ¿Entendieron los toreros esa herencia? ¿La supieron aprovechar? ¿Comprendió el público a Manolete? Yo creo que no. Los matadores que le siguieron se limitaron a copiar el estatismo y el aguantar del monstruo, pero no su demás cualidades. Del toreo ciencia y del toreo arte pasamos de improviso al toreo valor. Los diestros se pusieron cada vez más cerca del toro y a tratar de no moverse. Gritaban, incluso habiéndose cruzado al pitón contrario. Trataban de emocionar al público con su solo valor. Querían emular al de Córdoba, únicamente aguantando. Creían que solo eso era Manolete y que con solo eso serían tan grandes como él.
Y fue cuando en España se dio principalmente el fenómeno del tremendismo. Concretamente, después de la muerte de Manolete, vinieron muchísimos toreros a quienes llamaríamos enfimistas. Todo lo querían hacer cerca del toro, exponiéndose muchísimo, quedándose quietos a la hora del pase, pero sin torear. Vienen los Pedrés, los Litri, los chamacos, los Chicuelos segundos, llega Manuel Benítez el cordobés. Eso por solo mencionar algunos de los más conocidos. Pero en general, también los novilleros, los maletillas, los que soñaban en ser toreros, circunscribían la tauromaquia a citar lo más cerca posible y estarse bien. Todos querían emular al torero de leyenda, al que había entregado su vida en aras de la fiesta brava por solo aguantar y encimarse. Esta parte de la herencia de Manolete creo que fue negativa, porque los toreros y el público no entendimos que el aguante solo era una de sus cualidades y por lo tanto, si no entendimos eso, se llegó al tremendismo funesto para la fiesta brava. Es de obligado cumplimiento resaltar las 10 tardes que Manolete pisó el coso de Santa Margarita. Cierto fue que hizo el paseillo en 9 corridas de toros y en un festival benéfico, aunque parece ser que actuó también en un festival benéfico para los mineros, pero no he llegado a conseguir ni a ver constancia escrita de tal evento. La primera vez que pisó el ruedo del coso de Santa Margarita, Manolete, fue un 29 de agosto de 1941. A partir de ese año estuvo presente en toda la feria de San Agustín y en algunos años 2 tardes, a excepción del año de 1946, en la que Manolete no haría temporada en España, solo torearía la corrida de la Beneficencia en Madrid en el 12 de octubre de 1946. Sí, hay que resaltar que el 28 de agosto de 1944, cuando Manolete llegó a Linares, el coche en el que iba, a su paso por la calle Tetuán, atropelló a una niña de nombre Anita. Esta, sin sufrir daños graves, fue llevada personalmente por Manolete al Hospital de los Marqueses, donde fue atendida y le prometió organizarle un festival benéfico en su nombre. Recordar, cómo no, aquella frase de Manolete en la que le dijo a la monja que lo recibió, al ver la limpieza que allí había, le dijo: aquí tiene que dar gusto estar enfermo. A los 3 años volvería, y de qué manera. Manolete consiguió cortar en las 9 corridas de toros que toreó en Linares 14 orejas, 5 rabos y una pata, aparte de las 2 orejas que le fueron concedidas en el festival organizado por Manolete en diciembre de 1944 a beneficio de la niña de Anita. Se me viene a la mente ahora un recuerdo de un gran aficionado como era Ramiro Rull, abuelo materno de Adrián de Torres, que una tarde, estando en el campo, en un tentadero de Adrián, yo le preguntaba y me dijo que él, el día del festival, cuando salió Manolete vestido de la casa de don Fernando Garrido, que fue donde se vistió Manolete, se montó en el Hispano Suiza y llegó Ramiro y se subió al estribo del coche y acompañó a Manolete hasta la misma puerta de la Plaza de Toros. Me decía, me miraba y se reía, pero no me dijo nada, no me dijo ni que me bajara ni nada. Ramiro, para descansar. Y ya, para finalizar, quiero decir por qué considero a Manuel Rodríguez Sánchez Manolete el mejor torero que ha habido. Por costumbre o por capricho, los aficionados
hemos dividido a los toreros en 3 categorías: maestros, toreros artistas y toreros valientes. Manolete tuvo estas 3 cualidades en grado suyo. Fue de los toreros más poderosos que han existido. Fue indiscutiblemente un torero artista. Nadie podrá decir lo contrario. Y fue un torero muy valiente, entre los más valerosos de la historia de la tauromaquia. Quiero que se me entienda bien. Ojo, no estoy afirmando que fuera más sabio y poderoso que Joselito el Gallo. Tampoco he dicho que hubiera sido más artista que Antonio Ordóñez, ni asevero que fuera más valiente que Diego Puebla. Lo que sostengo es que Manolete fue de los toreros con más arte de la historia del toreo, de los diestros más poderosos de cuanto han pisado ruedas, y de las espadas más valientes de todo lo que he oído, leído, visto en imágenes y en directo. Pienso, y es mi opinión muy particular, pienso que José Tomás es el único que se pudo haber acercado algo hace tiempo ya a la tauromaquia del califa Coronel. A estas 3 cualidades hay que añadir otra más: el dominio que tenía sobre los toros con la mano izquierda. Es el torero que más ha dominado y sometido a toros con la mano izquierda, pues todos los toreros tratan de someter a toros con la mano derecha y ninguno, o casi ninguno, lo ha podido hacer con la izquierda. Además, Manolete fue un gran estoqueador, entre los mejores, y practicaba la suerte suprema con lentitud, tal como dije anteriormente. Y después de 75 años de aquella corrida en Linares, Manolete sigue siendo una leyenda viva para la afición. Se sigue hablando del maestro, del mito, del monstruo cordobés, que, como todas las figuras de arte, siempre tuvo sus partidarios y detractores, aunque sin duda alguna Manolete marcó un antes y un después en el mundo del toro. Tan solo me queda decir y afirmar lo dicho por su gran amigo Carlos Arruza: con Manolete murió lo más hermoso y noble que hay en la fiesta de los toros. Por todo lo dicho hoy aquí, considero que Manuel Rodríguez Sánchez Manolete es el mejor torero de la historia de la tauromaquia. Muchas gracias, buenas noches y gloria a Manolete.